Sí, entonces ayer veíamos toda esta parte, ¿no? De distinguir entre observar e interpretar en clínica, ¿no? Y bueno, estas necesidades y estas figuras van variando, ¿verdad? Muchas veces el paciente llega teniendo obviamente una necesidad más importante que otras que abordar, y una vez que se aborda esa necesidad más importante, empiezan a surgir otras, ¿sí? Que ahí habían estado, solamente que no le había podido poner atención hasta ese momento. Entonces, bueno, ayer yo me acuerdo que les ponía el caso de un niño con 3 diagnósticos, ¿no? El diagnóstico con 3 trastornos, o sea, un caso de comorbilidad en donde no hubo problema para identificar que teníamos que trabajar primero con la parte del TDAH. Siempre teniendo en cuenta que antes habría que, que el niño iba a tener las 3 cosas, ¿verdad? Y que había que estar observando en cada sesión cómo se desplegaban las 3 cosas, pero bueno, en su caso se inició un tratamiento específico para TDAH, y bueno, otros problemas se abordaron con otras técnicas, ¿no? Y bueno, entonces, eso en lo que tiene que ver con los casos que implican diferentes trastornos, con lo que tiene que ver con observar, ¿verdad? En la medida de lo posible no debemos asumir, ¿verdad? Si mi paciente mueve mucho la pierna, no asuman que está nervioso, ¿verdad? Lo pueden poner como una hipótesis, pero luego resulta que quiere ir al baño, por ejemplo, ¿sí? Y por eso está moviendo la pierna. ¿Cómo? Ahí es lo que yo les preguntaba ayer. ¿Cómo me voy a enterar de lo que siente y piensa y necesita? Solamente puedo tener una impresión de lo que observo, pero para saberlo y confirmarlo tengo que preguntar. Entonces, me parece que fue Sócrates, y si no me corrigen, a menos que haya sido Aristóteles, pero creo que fue Sócrates el que dijo, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero por ahí hizo falta la frase, o la frase que él dijo fue, yo solo sé que no sé nada de lo que tú sabes. Y que la única forma que tengo de saber lo que tú sabes es preguntándote. De ahí el énfasis que le daba a la pregunta, ¿no? Y bueno, y su discípulo que fue Aristóteles también le da mucho valor a la pregunta, ¿verdad? Y en filosofía, pues la pregunta es clave para llegar a un conocimiento verdadero de las cosas, tal cual, ¿no? De los fenómenos, preguntarse. Y en una relación en donde 2 personas hablan y donde 2 personas quieren comprender algo, llegar a algo, llegar a una verdad. Ojo, porque la verdad no está ni en una ni en otra persona. ¿Sí me explico? La verdad es algo a lo que ambas van a llegar a partir de un diálogo. Y en ese diálogo hay una intención, ¿verdad? En el diálogo que se da en la consulta, pues hay una intención. La intención del terapeuta es facilitar un proceso específico de acompañamiento que implica muchos aprendizajes, y la intención del cliente o del paciente pues es curarse, ¿verdad? Como lo quieran entender ustedes la palabra cura, pero sí aliviarse, curarse de un dolor que tiene. Entonces, en ese diálogo hay una intención y por lo tanto hay un un fenómeno que se despliega ahí, donde el terapeuta quiere conocer de algún modo la verdad. Cuando uno le pregunta al paciente cosas, el paciente da respuestas, pero muchas veces las respuestas son falta información. ¿No? Falta información para que yo pueda realmente comprender lo que está diciendo el paciente. Ya lo vamos a ver un poquito cuando veamos la entrevista, ¿no? Pero a esas respuestas les falta a veces un pedacito, ¿no?
Nos damos cuenta que en su discurso hay generalizaciones, hay información eliminada, hay información distorsionada o que no se puede evidenciar. Ajá, y ahí es donde la pregunta nos sirve mucho, ¿verdad? Porque nos ayuda a hacer especificaciones donde habla de modo general y vago, o sea, a través de las preguntas vamos nosotros queriendo datos más específicos, ¿no? Cuando el paciente dice cosas que no se entienden o que no le entendemos nosotros, a lo mejor está haciendo una distorsión de la realidad, ¿no? Por ejemplo, si un paciente dijera, por decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Yo sé que mi madre quiere más a mi hermana que a mí. Ojo, porque ahí pareciera que el paciente, y esto puede ser un niño, obviamente también, el paciente está asumiendo que él puede ver un pensamiento y puede ver un sentimiento también, puede observarlo. Esto nunca sucede así. Entonces, la pregunta que nos ayuda es cómo tú te das cuenta de que ella quiere más a tu hermano que a ti, ¿no? Y entonces ahí viene lo específico, ¿no? Sale más con ella, pues no sé, lo que él tome en cuenta o él o ella tomen en cuenta para decir que la quiere más, ¿no? La mira más, le habla en otro tono de voz o le permite salir. Ah, bueno, todo eso ya es conducta. Eso sí lo puedo observar, pero el sentimiento, insistimos, el sentimiento no se puede observar. Entonces, bueno, eso de cómo tú te das cuenta de esto, cómo tú te das cuenta de esto otro, nos ayuda para tener el panorama completo, no inventárnoslo, porque nosotros, todas las personas, solemos llenar la información que nos hace falta con la que nosotros, insisto, proyectamos, ¿verdad? Ante algo que desconozco, intuyo pues que debe de pasarle algo parecido a lo que a mí me pasa, ¿verdad? Y ese es el peligro muchas veces en clínica, ¿no? Dar por hecho, concluir antes de tiempo. ¿Por qué? Porque entonces uno no hace las preguntas necesarias que si las hubiera uno hecho, hubiera dicho, ah, ok, o sea, esto no lo había pensado, ¿no? No lo había incluido en mi formulación del caso. O nunca había salido esto en terapia, ¿no? O sea, no me puedo perder de que en cada sesión puede salir información relevante incluso para el diagnóstico, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar en estos temas, pero ya pues más enfocados a esta parte de introducción, porque si no yo creo que nunca voy a acabar el tema de la introducción. Pero bueno, también decíamos pues que hay que ver caso por caso. Y también hablábamos del papel de los factores genéticos y también de la experiencia. Ya hemos dicho bastantes veces que ahorita se tiene una idea de una perspectiva interaccionista respecto a cómo se forman, entre comillas, las enfermedades mentales, y tiene que ver con la interacción entre genética y medio ambiente, ¿no? A pesar de que algunos trastornos tengan más peso genético que otros, en todos los abordajes hay que tener en cuenta tanto el papel de lo genético como de la experiencia, de los aprendizajes. Entonces decíamos también que un niño puede nacer con una vulnerabilidad particular a sufrir un problema emocional, ¿verdad? Es decir, puede ya nacer con algún tipo de predisposición a que en la edad adulta o que a lo largo de su desarrollo se desencadena un problema con la regulación de sus emociones. Esto puede deberse a una cuestión genética, literalmente heredada. Se hereda esa vulnerabilidad, digamos, en cuanto a, por ejemplo, estructuras cerebrales, ¿no? Que se encargan del control de impulsos, probablemente tengan algún tipo de daño, ¿sí? Algún tipo de deterioro. Puede ser muy leve este daño, pero va a impactar
en el cómo el niño se maneja a nivel emocional. Y esto lo podemos ver desde muy temprano a veces. Niños que son difícil que se calmen, que parecieran como no tener un buen ajuste con los padres en cuanto a que pareciera que el niño constantemente está desconsolado, que los padres no adivinan las necesidades o no las interpretan pues correctamente, o el niño no da las respuestas esperadas por los padres, o, o manifiesta una ansiedad de separación desde muy pequeño, ¿no? No le gustan los cambios, no le gusta cambiar su alimentación, le molesta muchísimo tener que cambiar, si por algo tienen que cambiarle a esta escuela, o sea, va presentando como una mayor dificultad en su manejo emocional, ya sea que se inhiba mucho, se guarde muchas cosas, ¿verdad? O tenga problemas ahora sí que exteriorizados, ¿verdad? Eh, de comportamiento, de no poder regularse ni emocionalmente, ni también con las cosas que va haciendo. Entonces, un niño que nace con una vulnerabilidad genética o biológica, pero que va creciendo en un ambiente, pensemos en una familia estructurada, nutritiva a nivel emocional, que valida sus emociones, que le enseña acerca de qué son las emociones, ¿verdad? Y cómo, que lo maneja, ¿no? Que puede manejar de una manera más madura, pues todo lo que presenta un niño a lo largo de su desarrollo, rabietas, desafíos, que no sigue pues instrucciones. O sea, imagínense que un niño que tiene esta vulnerabilidad cae en un ambiente pues suficientemente nutritivo, ¿no? Armónico, funcional, por decirlo, pues muy probablemente le cueste un poco más, pero muy probablemente no haya mucha distinción entre el comportamiento de este niño y el comportamiento de la mayoría de los niños, ¿no? O lo que se considera, entre comillas, funcional, más bien normal, entre comillas, funcional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la familia le ayudó a madurar aspectos, ¿verdad? Que fue adquiriendo a lo mejor fue un niño que en comparación con los hermanos, y ustedes no me dejarán mentir, pues necesita más atención, ¿verdad? No sé si alguien tenga una experiencia así de conocer que en la misma familia hay temperamentos muy diferentes, ¿no? Hay personalidades muy diferentes y dices, pero ¿por qué si es la misma familia y es la misma educación y es la misma forma de crianza? Y no, ¿verdad? Y muchas veces decimos, no, es que ciertamente, o sea, el que seas hombre o mujer va a hacer toda la diferencia respecto al trato en la familia, ¿verdad? Vaya, sea o no una familia más o menos igualitaria y que respete las cuestiones del género y todo esto, siempre será un trato diferente el que va a recibir una mujer a lo largo de su vida al que va a recibir un hombre. Entonces, bueno, pues diremos entre un hermano y una hermana, pues va a haber diferencias por la cuestión del género. También vamos a decir, no, es que se les va a tratar diferente por la cuestión de la edad, es verdad. O sea, y más si se llevan, pues, más años, ¿no? Porque generalmente la pareja es mucho más exigente con los primeros hijos o con los matrimonios más jóvenes, son más exigentes con el hijo que los padres que tienen a los hijos a una edad más avanzada, son más relajados con las reglas. También no sé si ustedes tuvieran alguna experiencia de este tipo, ¿no? De observar, ¿verdad? Pero ciertamente a pesar de esas diferencias, también impacta la parte de lo biológico, ¿verdad? Lo genético. Cada quien trae como una
una forma característica, ¿no? De lidiar con la emoción, que ya viene pues desde que nace un bebé se ve como una personalidad diferente, ¿no? A la de otros bebés. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. También puede ser al revés, ¿verdad? Un niño muy resiliente, ahorita vamos a ver esos temas de resiliencia, que a pesar de las adversidades muestra un comportamiento y un desarrollo que se puede ver funcional, se puede ver normal, puede caer también en una familia que, como les digo, o sea, atraviese por muchas adversidades, ¿no? Problemas psicosociales, problemas de relación, y el niño ahí va, ¿verdad? Va madurando bien, se va desarrollando bien, no pareciera que le están afectando todas estas cuestiones, al menos no lo manifiesta, ¿no? Entonces, a pesar de haber crecido en una familia que a lo mejor hasta es invalidante, no le enseñó nada sobre sus emociones, no las validó, no cubrió a lo mejor al 100 sus necesidades, ni físicas ni emocionales, pues el niño se desarrolla bien, ¿no? Entonces, tiene él, pues, de que nace con fortalezas también a nivel de cómo va a poder manejar su vida emocional a lo largo de su desarrollo y en su etapa adulta, ¿no? Pero imaginémonos que un niño que nace con una vulnerabilidad para que posteriormente pueda tener un buen manejo emocional, se desarrolla en una familia disfuncional, invalidante, que no cubre las necesidades del niño a nivel de lo que necesita, digo, lo que requiere a nivel de físico ni emocional. Entonces, ahí sí las probabilidades de desarrollar un problema psicológico, emocional, mental, ¿verdad? Ahí suben, no sé si me explico, porque interactuarían los dos factores para que el trastorno ahora sí que pues se despliegue, ¿no? En toda su expresión. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, esa interacción, desarrollo, biología y crianza, ¿no? Bueno, ya dijimos este punto. Y pues también entender que pues eso más que nada lo que dijimos, ¿no? Que estas características que cada quien va a tener a nivel psicológico se deben a esa combinación también, ¿no? De los factores genéticos y ambientales. Dice, esos factores actúan en forma sinérgica, ¿no? O sea, no son como áreas separadas, ¿sí? Van a estar en constante interrelación. Hace varias décadas, en el siglo XX, se creía también, porque recuerden que con Piaget concretamente, se rompió la idea de que el desarrollo seguía un proceso continuo, ¿verdad? En que el niño era una tabula rasa, ¿verdad? Seguro se acordarán hasta del concepto, un lienzo en blanco al que se le podían enseñar lo que fuera, ¿no? Y que aprendía en la medida en la que experimentaba con la realidad. Es decir, una perspectiva conductual muy cargada hacia lo ambiental, si se dan cuenta, ¿no? O sea, le ponía todo el peso de la determinación de la enfermedad al ambiente, es decir, a lo que el niño aprendía. Hasta que vino Piaget, ¿no? Y con sus teorías de psicología genética, evolutiva,
dijo no, ¿verdad? El niño viene de alguna manera equipado para ir cubriendo ciertas etapas donde se dan ciertos desarrollos, ¿verdad? Que no pueden darse en una etapa anterior, aunque se les quiera acelerar, ¿verdad? Entonces, por eso fue que se le dio tanta énfasis al concepto de maduración. Madurar quiere decir convertirse uno en lo que está programado a ser, ¿verdad? Esto de programado suena como muy de tecnología, pero imaginémonos un árbol. Un árbol, para llegar a ser un árbol, tuvo que ser primero una semilla. Estamos todos de acuerdo. Entonces, en esa semilla, y no sé si esto ya lo había comentado, pero creo que no, en esa semilla se encontraba toda la información genética para que esa semilla llegara a ser un árbol. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente estaba necesitando la semilla un ambiente propicio para madurar. Ese es el concepto de maduración, ¿sí? O sea, para volverse lo que la semilla de algún modo tenía que ser a nivel genético, ¿vale? Muy bien, chicos, los espero por favor en la siguiente liga. Me permiten, voy a salir y los espero allá. Gracias.